sino que hay un concepto que se llama predestinación, y es lo que vamos a ver el día de hoy. En Efesios capítulo 1, versículo 5, en lo que ustedes lo van encontrando, les comento que por cuanto Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Hay personas que quieren, por ejemplo, condicionar a Dios. Si Dios es bueno, si Dios está en el cielo, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué niños mueren de hambre? No es la voluntad de Dios que haya pobreza, que haya miseria, que los niños mueran de hambre. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso dice la Escritura, por tanto amó, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, no a unos sí y a otros no. Dios amó a todo el mundo. Él, en su infinito amor, estableció el mecanismo, la forma de que el hombre, la mujer, no se perdieran, sino que llegaran a ser salvos. Dice en Efesios 1:5, el amor habiéndonos predestinado. Efectivamente, Dios es amor. Amén. Y su voluntad es de que nosotros estemos con Él por la eternidad, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habíamos ya visto un concepto de que toda la gente piensa que todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios no engendró a Adán y a Eva. Dios creó a Adán y a Eva. Somos criaturas suyas. Dios nos creó, pero podemos llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptados. El hijo adoptado tiene los mismos derechos, pero también tiene las mismas obligaciones. Podemos llegar a ser hijos de Dios. En San Juan capítulo 1, verso 12, no lo busque, yo se lo digo, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Bueno, aquí dice en este versículo que estamos leyendo, en amor, habiéndonos predestinado con un propósito para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No era que alguien lo obligue a Dios a cuidarnos, no. Es porque Él quiere. Amén. Él nos amó porque Él quiere hacerlo. Entonces, esta predestinación está atada al amor de Dios. Por eso Él no obra caprichosamente o en contra de su propia voluntad, de su propia naturaleza. La predestinación es el ejercicio de la soberanía de Dios en el cumplimiento precisamente del propósito de Dios. Ese es su propósito. Otra escritura dice que Él no quiere que el impío muera, sino que se vuelva de su mal camino y venga al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios. Entonces, la razón de nuestra redención. El hombre estaba perdido, eso es lo que la mayoría de las personas no se dan a entender, no entienden. El hombre va camino a la perdición porque sin Dios vamos directo a la perdición. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay mucha gente que dice, cuando le estamos tratando de compartir acerca de este amor de Dios, del plan de Dios, dice, no, yo me voy a quedar con la religión que me dejaron mis padres. Bueno, Jesús habló acerca de las tradiciones y de la religión cuando platicó con la samaritana. Ella decía, no, mire, nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mira, te digo que ya llegó la hora de que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre.
Porque Dios es espíritu y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, Dios está diciendo, no es como nosotros nos imaginemos, como nosotros querramos, sino como Él quiere, en espíritu y en verdad. Entonces, fue su amor el que diseñó este plan de salvación. Vio que la humanidad por sí misma no podía acercarse y buscar el perdón, por eso envió a su Hijo. Entonces la iglesia existió en la mente de Dios eternamente antes de que existiera. Dios quería que fuéramos un pueblo suyo, santo. Vamos a ir a San Juan capítulo 6, versículos del 37 al 40. San Juan capítulo 6, versículos 37 al 40. San Juan 6, del 37 al 40. Entonces la Biblia nos enseña que la soberanía de Dios está unida a la responsabilidad humana, no es tampoco a fuerzas. El hombre Dios no nos hizo una máquina para hacer solamente lo que Él quiere que hagamos. Él nos hizo personas individuales, pensantes, con inteligencia, con juicio, para que cada uno de nosotros tome sus propias decisiones. San Juan 6, 37 al 40 nos dice, todo lo que el Padre me da, está hablando Jesús, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Están los brazos de Jesús abiertos para recibir a todo aquel que quiere acercarse a Él. Dios no es excluyente, Dios es incluyente. Sin embargo, es excluyente en la forma. Dice que todo el que quiere entrar al redil por otro lado que no sea la puerta, ese es ladrón y salteador. Hay un solo acceso. Ese acceso es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil. Amén. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Él vino con un propósito, el propósito diseñado de antemano por Dios mismo, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga el regalo de Dios, es la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la oportunidad la tenemos todos. Pero se requiere venir a Jesús y creer en Él. Mucha gente piensa o dice en su mente, no, yo sí creo en Dios. Pero una cosa es entender o tener un asentamiento mental acerca de la existencia de Dios. Mucha gente sabe que Dios existe. Eso no quiere decir que esas personas estén creyendo en ¿quién? En Dios. Creer en Dios es someterse a su voluntad. No hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de ¿quién? Está dándonos ejemplo Jesús. Dice, yo vine no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de ¿quién? Del que me envió, del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que vengamos al Hijo, que creamos en Él, que recibamos el regalo de Dios que es la vida eterna. Dice que nadie nos va a arrebatar de su mano, sino que Él nos resucitará en el día postrero. Entonces la predestinación se refiere a esa bendición especial por la cual fuimos separados, escogidos por Dios por medio de la salvación en Cristo. Leímos en Efesios 5:1 que dice que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, para tener una herencia con Cristo, ahí mismo en Efesios, ser conforme a la imagen de Cristo. Ya lo habíamos leído en Romanos 8:29. Entonces,
lo que debe entenderse claramente es que la predestinación no es que Dios predeterminó desde la eternidad quién se salvaría y quién no, no. De la eternidad Dios estableció la forma, el mecanismo para que todos llegáramos al conocimiento de Jesucristo. Amén. Entonces, hay quien tiene una visión que se llama el calvinismo, hoy no lo vamos a ver, pero tienen esa visión de que entonces Dios ya estableció quién se iba a salvar y quién no. Desgraciadamente la salvación no es para todos. ¿Por qué no? Por la dureza del corazón de quién? Del hombre. No por causa de Dios, sino por causa de quién? Del hombre. Dice que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces,